¿Qué tal, amigos? No sé si alguna vez se han puesto a pensar que entre tanta información que has recibido, entre tantas experiencias de aprendizaje y sobre todo enfocadas a este contexto del desarrollo humano y sobre todo cuando va direccionado a la parte transpersonal, quizá de pronto te has preguntado qué tan factible y qué tan real y qué tan fácil pudiera ser acercarte a esta maravillosa posibilidad de vivir tu libertad personal. O quizá también te has preguntado qué tan factible es lograr esa autodependencia de la cual también hemos hablado muy a menudo. Quizá estas reflexiones, estas preguntas te lleven precisamente a este enfoque, te lleven precisamente a esta introspección de averiguar y de darte cuenta qué tan posible puede ser todo esto. Yo te voy a pedir que te quedes conmigo durante los próximos minutos porque estaré compartiendo algunos tópicos, algunos conceptos, algunas reflexiones y muchísimos aprendizajes que a lo largo de varios años he venido recopilando a través de diferentes mentores, diferentes escuelas, diferentes posibilidades y formas a las cuales la vida me ha acercado en su momento. Y obviamente también te agradezco mucho el que estés aquí nuevamente este viernes maravilloso, este viernes en Oaxaca sobre todo. Es un día muy cálido, un día muy brillante, un día muy rico y sobre todo esto nos ayuda a pensar en que estamos rodeados de muchísimas bendiciones. Esas bendiciones que determinan naturalmente nuestro estado mental, nuestro estado energético, nuestro estado somático y sobre todo que nos conectan a eso que llamamos nuestra naturaleza transpersonal. Y hoy en la mañana recién llegaba al instituto, recordaba que hoy precisamente comenzamos un nuevo grupo de Master Coach. Es un segundo nivel dentro de la formación que tenemos en el instituto y esto me alegra increíblemente, me llena de muchísima satisfacción porque es como en el practitioner haber establecido las bases, haber establecido esos elementos fundamentales de lo que respecta a este maravilloso modelo que hemos denominado programación neurolingüística. Así es que, amigos, quédense con nosotros y estarán aprendiendo de manera muy fácil, de manera muy amena, de manera muy amigable sobre todo, porque finalmente creo yo que esa es la pauta fundamental que ha marcado la diferencia, como lo dice nuestro maestro Edmundo Velasco, la diferencia que hace la gran diferencia. Y esto nos permite acercarte, esto nos permite darte esa oportunidad de que tú puedas seguir aprendiendo, creciendo y cambiando constantemente. Y ahora mismo que reflexionaba en la mañana, como te lo decía hace un momento, respecto a esta nueva etapa que comienzan algunos estudiantes en su preparación, en su formación profesional de PNL, también recordaba algo muy elemental que desde el practitioner vengo compartiendo con ellos, y es este concepto que nos va a llevar de la mano a la parte medular de este programa. Este programa, como te puedes dar cuenta, lo hemos denominado en el umbral de lo mágico. Y cuando pienso y cuando escucho estos fonemas, esta estructura lingüística, este conjunto de palabras, me lleva a un sinfín de reflexiones, me lleva a un sinfín de recuerdos, incluso a un sinfín de vivencias de aprendizaje. Escucha, en el umbral de lo mágico. ¿Qué presupone? Presupone una antesala, presupone una pauta, presupone un preámbulo a lo que podemos lograr. E insistentemente he comentado con mis estudiantes, sobre todo los que ahora ya ingresan a este nuevo nivel, que si hubiera alguna clave, si hubiera algún secreto, no me gusta mucho la palabra secreto porque es de estas palabras que también se han contaminado o se han quizá distorsionado a partir de varias referencias. Y prefiero decir, si hubiera alguna clave, si hubiera alguna forma que tuviera ese matiz de ocultismo, por así decirlo, para lograr increíbles y maravillosos resultados
no solamente en programación neurolingüística, sino en cualquier contexto de nuestra vida, en cualquier área del conocimiento, yo he llegado a la conclusión que para que tú logres esa excelencia y para que tú logres esos resultados altamente deseables, será importante que puedas unir, que puedas conjuntar, que puedas de alguna manera mezclar y fusionar dos aspectos fundamentales. Y estos dos aspectos fundamentales son los que nos van a llevar precisamente a la parte medular, a la parte sustancial de este programa, y que se refiere a la palabra magia. ¿Cómo puedes tú lograr la magia desde esta perspectiva de la programación neurolingüística? Lo que yo he venido compartiendo con mis estudiantes es precisamente que, por un lado, como bien tú lo sabes, existe la parte técnica de lo que tú vienes haciendo. La parte técnica no es más que el dominio de ese proceso, el dominio de esa habilidad, de esa capacidad respecto a algo que estés haciendo, en cualquier contexto de tu vida. Sin embargo, abocándonos y enfocándonos en este contexto propiamente del desarrollo humano, diremos que hay muchos procesos, hay muchas técnicas, hay muchas formas, ejercicios, increíble cantidad de ejercicios. Tú puedes revisar en internet ejercicios de programación neurolingüística y te vas a encontrar desde los más simples, por así decirlo, hasta los más sofisticados. Y a esto le llamamos la parte técnica, que obviamente es fundamental, es imprescindible que tú aprendas esas pautas, esos procesos, obviamente fundamentado en esa caja de herramientas, por así llamarle, de la programación neurolingüística, como es el anclaje, como es el rapport, como es la capacidad de calibrar, como es la capacidad también de inducir estados, en fin, una serie de aspectos que tú de alguna manera ya conoces o quizá estés empezando a explorar a través de la Escuela Superior de PNL o quizá a través de otros mentores. Entonces, a eso le vamos a llamar la técnica. Pero por otro lado, hay otro aspecto todavía desde mi perspectiva, considero que aún más importante, aún más significativo y aún más de alto impacto, y es lo que va a definir entre hacer algo ordinario y convencional a tener un resultado todavía mucho más increíble, extraordinario y que vaya más allá de lo convencional y de lo ordinario. Y me estoy refiriendo precisamente a esa parte que está relacionada con lo que llamamos la actitud. Ya en Cancún, con el maestro Edmundo Velasco, revisábamos y explorábamos esta posibilidad de acercarnos a desarrollar una actitud adecuada para poder tener grandes resultados. Entonces, la actitud está relacionada también con esa parte intangible, con esa parte intrínseca, con esa parte que a veces es complejo poder enseñarlo, poder compartirlo. Sin embargo, también es un gran reto de nosotros que somos instructores, que estamos en este contexto de transmitir el conocimiento. Creo yo que ahí radica realmente el reto. Y cuando hacemos procesos, sobre todo de inducción hipnótica, cuando manejamos los patrones hipnóticos y todo lo que tiene que ver con la comunicación, tanto verbal como no verbal, y esa danza que se genera, por así llamarla, esa fusión que se genera entre el coachee y el coach, esa fusión que se genera entre el explorador y el operador de algún proceso de PNL y también, por supuesto, dentro del contexto de la hipnosis ericksoniana, es muy recurrente y es muy típico que los estudiantes me pregunten, vuelvo otra vez a este tema, al tópico inicial, ¿cuál es la clave para lograr un proceso de excelencia? Para poder generar esa respuesta que tú quieres, para poder acompañar a nuestro explorador o a nuestro coachee a que pueda hacer esos cambios internos
desde sí mismo y tú únicamente llevarlo, acompañarlo, que básicamente esa es la función de nosotros. Nosotros prácticamente solo hacemos eso, estratégicamente, y por eso la otra persona puede lograr cosas importantes, puede tener resultados importantes, puede explorar muchos aspectos que habían estado allá en el inconsciente, propulsando cierta proyección y ciertas conductas y ciertas patologías o desarmonías, en fin. Y cuando va y lo ajusta, suceden cosas increíblemente milagrosas. Entonces, mi respuesta hacia esta inquietud de mis estudiantes es: cuando tú te conectas, cuando tú entras en esa sintonía auténtica con el explorador o el coachee, es cuando empieza la magia, es cuando empieza a generarse esa experiencia, yo diría transpersonal, esa experiencia que va más allá de una explicación lógica, que va más allá de un argumento lógico, que va más allá de algo racional que podamos explicar. Quizá la parte técnica sí la podemos explicar y tenemos la obligación de explicarlo, pero la otra parte, la parte intangible, la parte intrínseca, esa parte que no se ve y que le hemos llamado actitud, le hemos llamado conexión, le hemos llamado ese fluir, esa danza que se genera al estar trabajando algún proceso. Y en conclusión, lo que yo he llegado a pensar y a proponer es que cuando la técnica y el arte se juntan, surge la magia. Y esto lo retomo de mi maestro Gustavo Bertolotto, porque él muy a menudo habla precisamente de esta dualidad. Esta dualidad que de alguna manera nos lleva a tener como efecto esto que podemos denominar magia. Cuando la técnica y el arte se juntan, amigos, es cuando entonces podemos hablar de la magia. Y como lo puedes comprender efectivamente y como lo puedes intuir, en este contexto de la programación neurolingüística, tiene una connotación muy especial la palabra magia. La rescatamos quizá de ciertas connotaciones a veces míticas, la rescatamos de ciertas connotaciones quizá ciertamente contaminadas, ¿no? La rescatamos de esas percepciones que suelen ser limitantes y nos permitimos asumir que la magia vive dentro de nosotros. De esto hablaré un poquito más adelante en nuestro siguiente segmento. Quédate con nosotros. Muy bien, amigos, y siguiendo con esta apasionante temática, quisiera ahora hablarte acerca de un entrenamiento que hacemos en el Instituto de Neuroingeniería Humana. Este entrenamiento es mensual y es como el entrenamiento estrella, por así llamarle, de nuestro instituto, que tengo ya 17 años haciendo este proceso de aprendizaje. Y hablo de él porque cuando marco las pautas, cuando los clientes vienen y preguntan y se inquietan por saber qué es lo que pueden obtener acerca de este entrenamiento, de este proceso, lo que comento es de que básicamente este entrenamiento está dirigido y contempla las 5 áreas o las 5 inteligencias que nuestro maestro Gustavo Bertolotto enseña en sus entrenamientos de PNL transpersonal. Y curiosamente, esta visión y esta percepción es lo que marca la diferencia entre un entrenamiento, por así llamarlo, clásico de programación neurolingüística y lo que pudiera ser un entrenamiento más integral quizá y enfocado hacia nuestra naturaleza transpersonal. Entonces, las 5 inteligencias que menciona Gustavo Bertolotto son la inteligencia somática, nuestro cuerpo, lo maravilloso, lo increíble, lo fascinante, lo misterioso que es nuestro cuerpo.
en sí, en su misma naturaleza, en su propia naturaleza, es ya toda una magia. Y obviamente, como tú lo sabes, ha sido motivos de estudios, ha sido motivo de exploraciones ancestrales hasta la actualidad. De hecho, la medicina convencional se ocupa propiamente de estudiar nuestro cuerpo. Y ahí tenemos la primera inteligencia. La segunda inteligencia, nuestra capacidad cognitiva, esa capacidad de racionalizar, esa capacidad de analizar, esa capacidad de discernir, esa capacidad de aprender todos los días. Por otro lado, la inteligencia emocional, que como bien lo sabes, hoy en día se ha convertido en algo sumamente prioritario, en algo sumamente fundamental, en algo que define, por supuesto, la proyección y define además los resultados del ser humano en diferentes facetas. Pero hay dos elementos que esta visión transpersonal contempla de manera muy importante. Por un lado, lo que hemos denominado nuestro campo energético o inteligencia energética, y por otro lado, lo que denominamos la inteligencia transpersonal. Y esta visión integral me permite hacer un trabajo holístico, un trabajo completo, por así decirlo, a nivel de trabajar en 16 horas estos 5 aspectos. Y ahora que hablo precisamente de este personal training, que por cierto ya mañana tenemos el primer entrenamiento de este año abierto al público, me acuerdo con mucha añoranza, a veces con cierta también inquietud y sobre todo con ese asombro que quedó en mí después de esta anécdota que te voy a compartir. Al término del entrenamiento, ya sabes, ¿no? La entrega de constancias, reconocimientos, la participación de cada uno de ellos al manifestarnos su testimonio de lo que han logrado durante esos 2 días, después de caminar sobre brasas, después de hacer musicoterapia, después de hacer mapas mentales, después de hacer trabajos energéticos bastante interesantes y de alto impacto, en fin, todo lo que conlleva este trabajo de 2 días. Se genera una algarabía impresionante al término del proceso, y recuerdo precisamente al término de uno de estos personal training hace algunos meses que observé por algún momento, por algunos instantes, la actitud de una participante que esperó a que todos los participantes se salieran de la sala, y en ese momento me aborda y me dice: no pude irme sin platicar contigo y comentarte la inquietud que ahora existe en mi corazón después de haber hecho este ejercicio, después de haber hecho este curso. Y la vi tan conmovida y tan con esa actitud de inquietud, sobre todo con esa actitud de sorpresa todavía que no podía con ella. Y le dije: bueno, dime de qué se trata, qué quieres comentarme. Y me dijo: fíjate que por mucho tiempo me he dedicado a labores de impacto social, sobre todo de orientación educativa, pero también he estado inmersa en cuestiones religiosas, y también me he dedicado a dar pláticas para matrimonios, a pláticas para jóvenes, retiros juveniles, en fin, una serie de actividades. Y siempre había pregonado, había predicado, había hablado de un Dios. Pero ahora me doy cuenta que cuando hablaba de ese Dios, me refería a un Dios que está allá afuera. En ese momento llamó más mi atención, y mi comentario, ahora lo asumo, que fue ciertamente irónico, pero sin malicia, por supuesto. Y entonces le digo: y está allá arriba, ¿verdad? Y dice: sí, a un Dios que está allá afuera y está allá arriba. El siguiente comentario que había ya puesto en mi diálogo interno
Obviamente que ya tachaba en lo sarcástico, obviamente ya no lo hice, pero lo que yo le iba a decir en ese momento es, y tiene barba, ¿verdad? Que como te puedes dar cuenta, esto ya no iba a ser tan prudente, tan adecuado en ese momento, ¿no? Quizá en otro sí, pero en este momento no cabía este elemento ciertamente humorístico, ¿no? Y nos quedamos en esa referencia de que Dios estaba allá afuera y que estaba allá arriba. Y mi siguiente pregunta fue, ¿y ahora a qué conclusión has llegado? En ese momento agacha la cabeza y empieza a sollozar. Permito que ella se tome su tiempo, que ella desahogue ese sentimiento que traía ahí. De pronto se recupera y me dice, lo que pasa es que ahora ya no estoy tan segura de que esté allá afuera. Y ya sabes, en ese momento mi diálogo interno, lo que dije fue, casi estoy salvando a un alma del purgatorio. Y de pronto continúa y me dice, es que después de esta experiencia de 2 días, de haber trabajado, de haber cambiado algunas creencias, de haber hecho conciencia de varios aspectos que de alguna manera me tienen todavía muy inquieta y conmovida, ahora llego a la conclusión de que ese Dios no está allá afuera. Llego a la conclusión de que ese Dios, del cual hablé por mucho tiempo, está aquí adentro. Puedes imaginar la satisfacción que sentí, la alegría, el gozo que experimenté después de haber escuchado esta experiencia, este testimonio, esta versión de la experiencia de esta chica que después de 2 días de haber hecho un trabajo de alto impacto con programación neurolingüística, llega a la conclusión de que ese Dios que había predicado, que había pregonado por mucho tiempo, no estaba allá afuera. Y cuando esta chica cambia ese paradigma de un Dios que había estado allá afuera y que ahora no, que ahora está acá adentro, como bien lo puedes intuir, es un paso gigantesco al acercamiento de la toma de conciencia, al acercamiento de autoconocimiento, al acercamiento que ella estaba teniendo respecto a este proceso evolutivo que finalmente tuvo una pauta importante en ese personaje. Y te comparto esta anécdota con mucho gozo, con mucha alegría, porque finalmente es una de tantas historias. De hecho, les he dicho a mis clientes últimamente que mi próximo libro será de anécdotas y en son de broma y con un toque humorístico. Les digo, va a ser de chismes de terapia, ¿no? O chismes de las cosas que viene y la gente me cuenta. Pero simplemente es un decir, por supuesto. A lo que me refiero es que ese regreso a casa del cual habla nuestro gran maestro Robert Dilts, pues quizá tenga muchas rutas. Cada quien elige su ruta, cada quien, la vida, el universo, lo pone en cierta ruta, y a la vez también cada individuo, consciente, pero más inconscientemente, elige una ruta para dirigirse a esa casa, a ese regreso a casa. Cuando hablamos de ese regreso a casa, no es más que ese reencontrarte contigo mismo, ese autoexplorarte a ti mismo o a ti misma, para que tú puedas realmente trascender, que finalmente esa es la pauta fundamental. Ya en muchas ocasiones nuestra imprescindible y queridísima Jimena de Nicaragua nos ha compartido esta reflexión de la trascendencia, de lo importante que es partir del ser para después hacer y después tener. Creo yo que esta es una pauta fundamental para poder asumir nuevamente que de manera auténtica eres ese ser mágico. De hecho, como te puedes dar cuenta, la palabra mágico pues ya lo han ocupado diferentes escritores, diferentes tendencias filosóficas,
Y hoy en día, en esta literatura que ahora encontramos acerca de temas relacionados con el desarrollo personal, ahora podemos darnos cuenta dónde realmente radica la magia, desde tus zonas mágicas. O lo que comentaba el doctor Grinder y Bandler, recién iniciaban esta gran aventura. De hecho, como ya lo he comentado en otros programas, 2 libros fundamentales: La estructura de la magia 1 y 2. Y como te puedes dar cuenta, el nombre es muy sugestivo. Además es ciertamente de alto impacto porque, bueno, ¿a qué nos lleva la estructura de la magia? Pues nos lleva a darnos cuenta que la magia en sí, o en otras palabras, esa excelencia o ese resultado altamente deseable, tiene una estructura. Y como te das cuenta, este programa nos está llevando de la mano al que tendremos próximamente, que se referirá a la magia de modelar la excelencia. Que finalmente esa fue la visión original, la visión inicial de nuestros grandes maestros que propulsaron esto que ahora tenemos como programación neurolingüística, esto que ahora conocemos como el modelo de actualidad, la tecnología de actualidad, que nos está permitiendo realmente generar cambios permanentes y a corto plazo. Y bien, regresando a esta reflexión y regresando a este concepto de la estructura de la magia, como te puedes dar cuenta, nos va a llevar y nos lleva de la mano a asumir que la magia tiene una estructura. Y al tener una estructura, la magia se puede enseñar, se puede transmitir, se puede compartir y se puede modelar. Y de esto estaremos hablando, quizá no ahora mismo, pero sí en un programa posterior. Y por ahora quiero pedirte que sigas con nosotros en el próximo segmento, donde seguiremos explorando este maravilloso concepto de la magia. Quizá también te ha pasado esta experiencia precisamente el día de ayer. Antes de llegar al instituto, estaba con esa inquietud de repasar algunos tópicos y algunos conceptos que quedaron ahí como pendientes en ese proceso de reflexión. Y como bien lo comentaba el doctor Edmundo Velasco en el curso de instructores de Cancún, y sobre todo ya llegando a la cumbre, que fue algo increíblemente culminante y revelador para muchos de nosotros, recordaba que él había dicho que nos diéramos la oportunidad de revisar posteriormente todo ese material que nos iba a enviar a través de videos, y precisamente estaba revisando esa conferencia que no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero fue ese punto climático de la cumbre, esa parte por todos creo esperada, ¿no? Ese gran estreno o presentación o la primicia de Grandiosamente. Y no sé si para ti fue así, pero para mí fue altamente revelador. Y sucedió algo de lo que quizá alguna vez te ha pasado. Hay conceptos, hay ideas, hay tópicos, hay referencias que en algún momento las has leído, quizás las has escuchado, o quizá has visto algún documental en internet, en fin, cualquiera que sea la fuente de información. A lo que voy es que un conocimiento, por naturaleza, adquiere otra connotación en función a tu conciencia. Y de esto es lo que hablaba el doctor Edmundo Velasco. Y esta nueva conciencia que vamos teniendo día con día nos acerca al conocimiento de manera diferente, nos acerca a ciertos tópicos o a ciertas referencias de manera diferente. Podríamos decir que es otro momento anímico, que es otro momento histórico, que es otro momento energético, en fin, cualquier otro argumento. Sin embargo, en conclusión, podríamos decir que nuestra conciencia, o a través de una nueva conciencia, estamos viendo
sintiendo y escuchando de manera diferente algo que ya sabíamos, algo que ya, entre comillas, habíamos escuchado, habíamos quizá comprendido. Y te comento esto porque cada vez que después de la cumbre me doy un tiempo para revisar ciertos segmentos de esta conferencia, el día de ayer, más que en otros momentos, fue muy conmovedora esa experiencia. Fue altamente impactante para mí el darme cuenta y el repasar una vez más esta referencia o esta convicción, mejor dicho, de que nosotros todos los días estamos creando nuestra realidad. Y tú sabes que esto lo hemos dicho, al menos yo lo he compartido en muchos entrenamientos y he hablado de las presuposiciones de la programación neurolingüística, de que el mapa no es el territorio, de que cada persona es única. Y como bien lo comenta el doctor Edmundo Velasco, ¿y qué hemos hecho al respecto? ¿Y qué acciones hemos tomado al respecto? ¿Y cómo hemos modificado ese diálogo interno? ¿Cómo hemos hecho la dieta mental? Si la hemos hecho o no la hemos hecho. ¿Qué temas de conversación abordamos? ¿A qué personas elegimos para estar en contacto, para pasar el tiempo, para conversar, para interactuar? Y como te puedes dar cuenta, ese grado de conciencia que tú estás adquiriendo gradual y paulatinamente en la Escuela Superior de PNL, en PNL TV y quizá en otras fuentes a las cuales has recurrido. Así es que, regresando a este tema, amigos, grandiosamente, como lo explicaba el doctor Edmundo Velasco, pues es grandioso explorar esta estructura lingüística, es grandioso descifrar esta estructura lingüística que pone enfrente de ti, que te revela, que abre una cortina, que elimina filtros y que abre puertas y que abre ventanas para que tú puedas tener una nueva conciencia acerca de ti, una nueva conciencia acerca de las circunstancias, una nueva conciencia acerca de lo que sucede todos los días en tu entorno y poder procesarlo de una manera proactiva, considerando de que eso que tradicionalmente, ese ente que convencionalmente de manera histórica le hemos denominado de alguna forma como por ejemplo la palabra Dios. Y como bien lo comentaba el doctor Edmundo Velasco, quizá al hablar de la palabra Dios en algunas culturas o bajo ciertas percepciones, inmediatamente lleve a algunas personas a pensar en algún instrumento ideológico, como muchos de los que hay en el mundo, de diferente naturaleza, de diferente forma, de diferente característica y peculiaridad, de diferente manera, en cuanto a cómo esta parte que es tan importante y tan fundamental, el hombre la ha distorsionado a través de instrumentos ideológicos, como lo que pudiera ser en este caso la religión desde esta perspectiva. Yo quiero hacer hincapié en que tú puedas diferenciar con precisión qué es un instrumento ideológico y qué es realmente la espiritualidad y qué es realmente este ente que ha recibido muchísimos nombres. Y como lo dice muy a menudo el doctor Edmundo Velasco y Gustavo Bertolotto, me da igual cómo le llames. Me da igual cómo le llames. Lo importante es que estés conectado. Lo importante es que establezcas ese vínculo permanentemente con la gracia, con la energía, con ese poder superior, en fin, con esa energía universal, cualquier nombre que tenga. Y cuando recurrimos y cuando hacemos ese vínculo con eso que es transpersonal, que va más allá precisamente de lo
ordinario, de lo temporal, de lo efímero, de lo casual, de lo que sucede todos los días cotidianamente en este entorno, en este contexto propiamente, vamos a llamarlo así, propiamente humano. Entonces, cuando revisamos, como lo hicimos hace algunos días, algunas semanas, la importancia de los niveles neurológicos del cambio, te pudiste dar cuenta también de lo fundamental que es este primer nivel, que se llama espiritualidad. ¿Tú crees que fue simple casualidad o ocurrencia de que ese primer nivel en los niveles neurológicos se llamara o se denominara espiritualidad? Claro que no, es un hecho y es definitivo que es la parte esencial y lo más trascendental de nuestra naturaleza. Entonces, cuando tú empiezas a explorar este mundo, como te comentaba hace un momento, apasionante, de lo que va más allá de lo cotidiano y nos conecta realmente a lo transpersonal, es cuando estás más cerca de asumir que tú eres esa magia, que tú eres ese ente, como les digo a mis alumnos, a mis estudiantes, te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. Y enseguida les refiero, tú y yo somos infinitos. Hablar de este concepto en nuestro contexto latino, sobre todo de manera muy especial, en este contexto cultural de nuestros países latinos, por la gran influencia que tiene el catolicismo y otras formas de cómo vivir esta parte, por así decirlo, de acercarse a alguien, porque finalmente es una necesidad que el ser humano tiene. Entonces, puede ser que haya cierta resistencia, quizá a ti te esté pasando en este momento, que genere esa confusión o genere esa desarmonía o genere esa incertidumbre cuando te digo que tú y yo somos infinitos. Si partimos de esta perspectiva transpersonal, por supuesto que sí. Por supuesto que tú y yo estamos aquí ahora simplemente de paso, simplemente y efímeramente viviendo una experiencia humana. Bajo esta apariencia, bajo esta fachada, con este cuerpo, ¿no? con esta complexión, con esta apariencia física, pero que simplemente es un transitar, pero que simplemente es un momento. Es como el título de una canción oaxaqueña que se llama La vida es un momento, es decir, es efímero, es ya está pasando. Entonces, esta experiencia humana es así, pero que es una parte importante para que tú sigas esa ruta, para que tú sigas ese camino, para que tú sigas explorando esa increíble e interminable e infinita gama de posibilidades en el universo, de seguir trascendiendo, de seguir, como lo he comentado en otros momentos, aprendiendo, creciendo y cambiando. Y en esto consiste, amigos, la esencia de esa magia que Grinder y Bandler nos proponían ya hace varias décadas y que ahora se torna imprescindible concebirnos de esta manera, como seres mágicos, como seres capaces de transmutar, como seres capaces de transformar, como seres capaces de influir positivamente en nuestro entorno. Y lo hemos escuchado y lo hemos dicho y lo hemos leído, en fin, en diferentes contextos, que solo estamos aquí y ahora para ser felices, como lo menciona Edmundo Velasco repetidamente. Solo estamos aquí para ser felices. La única misión que tenemos finalmente es eso. Pero quizá te preguntarás, ¿cómo le hago entonces para ser feliz? Si tengo problemas familiares, si tengo problemas con mis hijos, si tengo problemas laborales,
si me siento frustrado, si me siento impotente, si me siento vacío. Es una interrogante, amigos, que prevalece en la mayoría, en algunas personas, sobre todo que recurren al instituto y que vienen con esa expectativa de alinear, con esa expectativa de ajustar, con esa expectativa de rediseñar precisamente su proyecto de vida. Y cuando se encuentran con esta tendencia, cuando se encuentran con esta herramienta, cuando se encuentran con esta gama de opciones, realmente se sorprenden porque, como te lo he comentado en otros momentos, el argumento o el pretexto que tienen para llegar a una consulta o a una sesión de coaching o de psicoterapia, pues es meramente ese síntoma, meramente es esa conducta o ese malestar físico o esa desarmonía emocional o ese conflicto de interacción con alguna persona en cualquier rol que éste sea. Simplemente es como lo dice Robert Dilts, es como la llamada, es como esa llamada de atención para que tú o para que esa persona pueda hacer un alto y pueda realmente redireccionar su sistema de creencias, pueda redireccionar sus capacidades y habilidades, pueda también ajustar sus conductas y comportamientos para que entonces pueda empezar a impactar de manera diferente en esos diversos contextos, en ese entorno que finalmente es múltiple por la cantidad de roles que jugamos todos los días en este mundo, ¿no? En esta vida. Así es que por ahora nos vamos a un corte y luego regresamos. Muy bien, amigos, pues todas estas reflexiones que hemos ya compartido, que hemos estado ya reflexionando acerca de ello, me lleva a pensar en ese último capítulo también de mi libro, que como bien tú lo sabes se denomina El Poder de la Transformación, que precisamente aquí lo tengo a la mano. En el inter de algunos cursos, en el inter de algunas terapias o sesiones de coaching, algunos clientes me han preguntado que si este es un manual para ser feliz o si este es un manual para no morir de amor, no sé si te suene familiar, o si este es un manual o una receta para generar éxito. En fin, puede tener diferentes acepciones dependiendo de quién lo esté mirando. Me refiero a esto porque en El Poder de la Transformación, en el último capítulo precisamente hablo acerca de la PNL y lo que puede haber más allá. Y desde la inspiración de grandes maestros como Robert Dilts, como Gilligan, como Gustavo Bertolotto y obviamente de nuestro maestro Edmundo Velasco, considero que esta es la parte fundamental que marca la diferencia, que hace la diferencia de la diferencia y que concluye precisamente en lograr la excelencia, que es lo que de alguna manera propone la Escuela Superior de PNL como ese objetivo entre muchos que pudiera haber, por supuesto, y que de alguna manera le dan sentido a todo esto que venimos haciendo. Y cito mi libro porque ha habido diferentes experiencias y acercamientos y sobre todo cuestionamientos, incluso debates y ciertas polémicas respecto a lo que me ocupa cotidianamente, que es el coaching, que es la psicoterapia y procesos de capacitación. Y lo que he compartido muy a menudo son dos aspectos fundamentales. Lo que marca la diferencia desde la programación neurolingüística es que nos permite proporcionarle a nuestros clientes algo que es fundamental y que lo resumo con esta palabra: el cómo lograr tener resultados. Es decir, PNL nos da el cómo hacerlo. No sé si ya te diste cuenta de que el cómo es sumamente trascendente en estos procesos. De pronto
las personas me dicen, es que yo ya no quiero fumar, o ya no quiero enojarme tanto, ya no quiero sentirme vacío, ya no quiero tener esta adicción, ya no quiero tener este conflicto. Y lo que nos permite la programación neurolingüística es precisamente darles el cómo. A diferencia de lo que haría un consejero, a diferencia de lo que haría un terapeuta convencional, que quizá le pudiera decir, pues ya no te enojes, pues ya no fumes, pues ya no tomes. ¿Me explico? Lo que nos permite la programación neurolingüística es darles estratégicamente el cómo van a lograr ese resultado. Por un lado, esto se me hace muy fundamental, el que alguien tenga de manera práctica la forma de cómo hacerlo. Precisamente anoche concluíamos una sesión del practitioner y surgió la polémica y la duda de que qué tan prudente era de que después de haber establecido el marco teórico, después de haber hecho algunos ejemplos y demostraciones de determinado proceso terapéutico, surgió la inquietud de que qué tan prudente era que ellos en esta fase incipiente o inicial o introductoria de la PNL, y vamos ya en el tercer módulo de este Coach Practitioner, surgió la duda de que si era prudente o no que ellos empezaran a poner en práctica estos procesos. No sé si ya te diste cuenta de lo que subyace detrás de esta duda. Lo que subyace detrás de esta duda es precisamente creencias tan arraigadas respecto a que solamente lo puede hacer un experto, solamente lo puede hacer alguien que ya estudió mucho tiempo y muchos años, solamente lo puede hacer aquella persona que se dedica a eso. Y yo no sé si ya te diste cuenta, pero en PNL rompemos todos esos esquemas que nos han limitado enormemente, en donde hay una presuposición que dice que solo lo voy a poder hacer después de estudiar 5 años en una universidad, después de estudiar 7 años en una universidad, después de hacer mi servicio social, mis prácticas profesionales y tener mi título pegado y tener mi certificado. A eso estamos hechos. Prevalece, por supuesto, incluso se da todos los días, ¿no? Es algo que está latente en nuestra cultura. Sin embargo, tú y yo sabemos que solo son limitantes que están a nivel de nuestras creencias. Por lo tanto, mi sugerencia y mi retroalimentación con el grupo fue: siento mucho romperles un paradigma, pero lo vas a hacer en este momento. Porque si tú quieres realmente obtener el provecho de todas estas herramientas, será importante que tomes acción. Y esto me lleva también a otra reflexión que muy recurrentemente comparto con los estudiantes, sobre todo del Coach Practitioner, que la auténtica experiencia de aprendizaje, la auténtica vivencia de aprendizaje, mejor dicho, se fundamenta en la experiencia y no en la información. Yo no me imagino, obviamente no me imagino a mí dando un curso de PNL teórico. O sea, no lo puedo concebir. Es decir, en ese caso yo lo que sugeriría es de que se metan a internet y revisen toda la información que ahí viene. Sin embargo, a lo que voy es de que un auténtico entrenamiento, que eso es lo que hacemos, está basado en la experiencia, en tomar acción, es decir, en hacer de cuenta o considerar que estás en un laboratorio haciendo experimentos, es decir, poniendo en práctica lo que tú ya sabes. Y para eso son los grupos de crecimiento, para eso son los grupos de entrenamiento propiamente del diplomado, del Coach Practitioner, en donde el marco teórico es ínfimo, es realmente poco. Y lo que es más importante es la práctica de los procesos. Que cada participante vaya dándose cuenta de sus inflexiones de la voz, que se vaya dando cuenta qué tanto conecta su respiración con el coachee, con el cliente, que se vaya dando cuenta qué pasos son importantes en cada proceso, en cada ejercicio,
y que paulatinamente vaya siendo cada vez más consciente de cada uno de los procesos de aprendizaje. Refiero esto porque estaba hablando acerca de la peculiaridad de la programación neurolingüística como esa plataforma que nos conduce a la excelencia y por lo tanto a la magia. Entonces, recapitulando, un factor importante de la PNL es que nos dice el cómo hacerlo. Y esto deja atrás mitos, deja atrás prejuicios, deja atrás utopías, deja atrás sobre todo discursos, ¿no? En el sentido de que se convierte realmente en una herramienta altamente poderosa que te permite generar el cambio en ese preciso momento. Y por otro lado, te hablaba también de otro factor que es fundamental y que es la filosofía precisamente, al menos aquí en el Instituto de Neuroingeniería Humana, en la formación profesional de programación neurolingüística. Esa parte intangible de la cual te hablaba al principio del programa, esa parte intrínseca, esa parte que no se ve pero que es fundamental. Y algo importante que todos los días estoy enfatizando es que PNL, como lo comento precisamente en mi libro, no es como quizá al principio muchos estudiantes lo han tomado. No es una caja de herramientas donde vas a aprender a calibrar, donde vas a aprender a hacer anclajes, donde vas a aprender a hacer rapport, donde vas a poder distinguir las pistas de acceso ocular, etcétera, todo lo que cualquier estudiante de PNL ve en una primera etapa. Y ojo, no por ello digo que no sea importante todo eso, por supuesto que sí lo es, por supuesto que es básica la herramienta, por supuesto que es básica la técnica. Sin embargo, a lo que voy es que si la técnica carece de una actitud adecuada, desde mi perspectiva, la técnica no tiene sentido. Es decir, lo que tú hagas va a quedar simplemente en un cambio conductual. Lo que tú hagas simplemente va a quedar en un cambio, quizá se vaya hasta las capacidades y habilidades, pero no más. Entonces, lo realmente trascendente, lo realmente significativo en un entrenador, en un coach, en un instructor de programación neurolingüística es que adquiera como filosofía esta plataforma transpersonal, es decir, que realmente estas herramientas tengan un buen fin, es decir, que estas herramientas tengan una buena dirección, en el sentido de que realmente nos permitan tocar vidas, de que realmente nos permitan impactar tanto a nivel individual como a nivel de impacto social, a nivel de inconsciente colectivo, como ya lo comentaba nuestro maestro Edmundo Velasco. Así es que, amigos, como te puedes dar cuenta, es sumamente apasionante el tema. Cuando hablamos de estar en el umbral de lo mágico, es estar precisamente en el camino, es estar en esa ruta tan deseable, es estar en ese proceso cotidiano, en esa experiencia de todos los días, de estar explorando un sinfín de posibilidades, de estar atendiendo un sinfín de opciones para que tú puedas de alguna manera acercarte cada día a esa autoconciencia, acercarte cada día a ese estado de autodependencia y acercarte, como lo dicen nuestros co-creadores de la PNL, el Dr. Grinder y Bandler, acercarte a esa libertad personal, acercarte a ese cúmulo y abanico de opciones que te van a permitir realmente vivir inmerso en esa magia, vivir inmerso en esa actitud que va a marcar la diferencia entre lo que haría cualquier técnico o cualquier erudito y lo que haría alguien que antepone la actitud y antepone esa parte sensible y antepone, yo diría, esa parte artística de hacer las cosas. Y precisamente también en el grupo de ayer, en el Coach Practitioner, hablaba y además compartía los indicios y la parte fundamental,
el ABC, por así decirlo, del lenguaje hipnótico. Y fue increíble cómo se empezaron a dar cuenta mis estudiantes del cambio que existe entre una forma de hablar convencional y una forma de hablar a través de estos patrones hipnóticos. De lo cual seguiremos también hablando más adelante. Yo te agradezco muchísimo este tiempo que has compartido, este tiempo que hemos estado interactuando. Gracias por tu atención. Yo sé que te llevas mucha información, pero además también mucha experiencia de aprendizaje. Y te espero el próximo viernes para seguir explorando esta apasionante experiencia de aprendizaje.